Dios ha sido bueno. Díselo al que está a tu lado mientras los chicos pasan. Dile, Dios ha sido bueno. Dile, Dios te ama con amor eterno. Dile, prepárate porque Dios tiene una palabra poderosa para ti, para mí en este día. Amén. Gloria a Dios por su palabra y por su amor. Gracias le damos al Señor por este tiempo maravilloso en su casa. Este inicio de año, ustedes saben que no todos los años para nosotros comienzan en enero, ¿verdad? No es una manera de decir que apenas vamos arrancando el año como iglesia. Pero damos gracias a Dios que podemos hacerlo. Y en el mes de enero nosotros hemos tenido un tiempo de oración, hemos tenido diferentes propósitos cada día en esos primeros 21 días del año. Y eso no significa que aunque ya pasaron esos 21 días, usted ahora no esté orando por todas esas peticiones que también tenemos allí. Y este mes casi siempre nosotros lo dedicamos para orar y poner en las manos de Dios los proyectos que Él ya tiene, porque apenas tú y yo nos unimos con Dios en los proyectos que Él ya tiene, porque Él tiene un plan, un propósito en esta comunidad y tú y yo nos unimos a ese plan del Señor. Por eso oramos para buscar sabiduría, discernimiento y ayuda del Señor, la dirección del Señor para cada cosa que vayamos a hacer, ya sea en nuestra vida personal, en la vida de la comunidad, en la vida del quehacer de nosotros como iglesia. Y hay una frase que escribió Ruth Hart Calvin que dice: puedes hacer más que orar después de que has orado, pero no puedes hacer más que orar hasta que hayas orado. Es decir, hay días en que tenemos tantas cosas por hacer que tú y yo necesitamos orar más. No es que tenemos que dejar la oración para último porque no tenemos tiempo, porque tenemos tantas cosas que hacer. Puedes hacer más que orar después que has orado, porque Dios se encarga de acomodar todas las cosas. Pero no puedes hacer más que orar hasta que hayas orado. Que Dios nos ayude para que nuestras vidas de oración sean fortalecidas. La oración es un trabajo, es una de las cosas que más nos cuesta hacer. Pareciera algo sencillo, pero la oración roba nuestro tiempo, nuestra energía. Pero ¿sabe qué? Es lo más lindo que tú y yo podemos hacer. Porque eso el Señor nos cubre, el Señor nos escucha, hasta nos ponemos a cuentas con Él. El Señor nos llena de su gozo. El Señor ahí nos da dirección. Y hoy yo quiero compartir contigo una oración que está prácticamente escondida en la Biblia. Y es una de mis oraciones favoritas. Se ha escuchado mucho sobre esta oración. Hay libros y hace unos años atrás había muchos pastores y predicadores hablando sobre esta oración. Pero yo quiero traerla hoy, retomar esta oración que está en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Es una oración conocida como la oración de Jabes. Y solamente hay 2 versículos. Dice así la palabra del Señor. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Dios bendiga su palabra. Lo primero que encuentro acá es que la oración debe estar por encima de las circunstancias que nosotros vivimos, por encima de cualquier circunstancia. El ejemplo lo tenemos en Jabes. Jabes, de hecho, su nombre significa dolor, también raíz estéril.
Usted puede imaginarse que a usted lo llamen dolor y que donde quiera que usted llegue, le pregunten su nombre y usted diga raíz estéril. Es decir, raíz estéril, nunca vas a dar fruto. Imagínese usted. ¿Qué nombre te pusieron a ti tus papás? En nuestra cultura nos ponen el nombre de la abuelita, del abuelito, del tío que tenía un poquito más de condiciones, ¿verdad? Del tío que era más amable, ¿verdad que sí? Pero algunos hasta le ponían nombres según el calendario católico y algunos hasta después pagaban mucho dinero porque le ponían unos nombres como Pancracio, Ambrosio, del nombre de los santos de aquel tiempo. Bueno, todavía están esos calendarios, ¿verdad? Pero en la cultura judía, cuando se le daba un nombre a una persona, se estaba creyendo que ese nombre iba a enmarcar el futuro profético para esa persona. Pero también se creía que si algo no se había logrado en la familia, con el nombre, de manera profética, se iba a alcanzar y se iba a lograr. Y Jabes, de hecho, tuvo más hermanos, definitivamente. Pero aquí nos dice, en medio de esta historia, este libro es un libro prácticamente de estadística. El primer libro de Crónicas habla de estadísticas, de censos del pueblo de Dios. Hay genealogías y hay aproximadamente 500 genealogías de las diferentes tribus de Israel. Y en medio de esas genealogías, que no es un libro tan histórico, aparece una historia fascinante y aparece un alto así para dejarnos saber algo importante que tú y yo podemos tomar también como principios para la vida con el Señor, para tener una vida de éxito como personas que amamos y conocemos de Dios. Y dice que Jabes, su mamá, fue la que le puso el nombre y que le puso Jabes, que le puso dolor, que le puso raíz estéril, porque lo dio a luz en dolor. Todas las mamás que estamos aquí damos a luz con dolor, aunque sea en cesárea, ¿verdad que sí? Y si es parto natural, también. Pero esa no es la razón del dolor de esta señora. Dice, no es lo mismo que diga que lo dio a luz con dolor o que lo dio a luz en dolor. Jabes fue dado a luz en dolor y algunos especialistas, comentaristas bíblicos piensan y nos han sugerido, y también con algunas otras fuentes como el Zohar, el libro que usan mucho los judíos, algunos historiadores nos dicen que Jabes es Jabes de Galaad, de uno de los montes donde se cree que han salido los mayores profetas de Israel, porque allí se abre un portal donde Dios da y hace maravillas. Entonces, este nombre, esto que Dios hace en la vida de Jabes, también nos indica, según algunos historiadores, que su mamá había pasado un dolor emocional muy grande, que prefería marcar a su hijo por el dolor y la marca, el estigma que ella misma tenía como madre y como mujer. Entonces se nos ha sugerido que posiblemente ella fue abandonada por su esposo. Y en aquella cultura no es como ahora, que si a usted la abandonan, usted dice, las mujeres no lloran, las mujeres facturan. No, eso no es aquí, eso es en el mundo. Pero en aquella cultura la mujer no podía andar facturando. En aquella cultura la mujer abandonada tenía que regresar a la casa de su papá, pero ya no iba a vivir dentro de la casa de su papá. Iba a ser una hija de segunda o tercera categoría y tenía que quedarse afuera como una de las sirvientas, incluso hasta para atender a viajeros que pasaran por aquel lugar. ¿Podrá imaginarse usted si esta mamá fue abandonada, rechazada, el dolor que ella cargaba y cómo ella no logró superar su angustia, su desesperación y marca
la vida de su hijo. Y eso es muy común en nuestra sociedad, es muy común en nuestras culturas, porque el papá se fue de la casa. ¿Qué hacemos nosotros? Como una vez una muchacha que me dijo a mí, ella llegó para hacer un trabajo con nosotros y me dice, ella tenía 2 niños, y yo le digo, ¿y el papá de los niños? Y me dice, se murió. Pero allá al paso del tiempo, ella me dice, tengo que salir porque el papá de los niños va a llegar para dejarme un dinero. Y yo, pero se le olvidó lo que me había dicho en aquel momento. Y yo le dije, pero no me dijiste que el papá de los niños se había muerto. Y dice, no, sí, pastora, lo que pasa es que se murió para mí porque ese está de la A a la Z. Entonces, hacemos eso, puede ser que sea cierto, que la persona no sea el mejor ejemplo para un hijo, pero hay un vínculo con los de padre a hijo y roles, y sin darnos cuenta, o a veces a propósito, como en este caso, marcamos la vida de nuestros hijos con el dolor que a nosotros también nos marcaron. Porque mi papá me pegó, entonces él me pegaba a mí. Porque a él lo trataban de patada y le decían, entonces él también lo hizo bueno, en mi caso no fue así, gracias a Dios. Pero tenemos muchos ejemplos de personas, de mamás que abandonaron a sus hijos, de padres que negaron a sus hijos y los rechazaron desde el vientre. Tenemos personas que ni siquiera conocen a sus padres. Tal vez hay hermanos que te dejaron, que te marcaron, que te dijeron, tú eres el morenito de la familia o eres la más blanquita de la familia, tú no eres de la sangre, tú eres adoptado. O te dijeron, tú no sabes hablar, tú nunca vas a poder escribir. ¿Cuántas cosas? Tú nunca vas a salir adelante. Esposos que tal vez nunca han cumplido su rol de esposo. O esposas que también decidieron un día irse. Hermanos que te dicen, no quiero ser tu hermano ni tu hermana. O sea, en nuestra sociedad, a veces las personas, pastores, que le han dicho a alguien, si te vas de la iglesia, te va a ir mal. Y suelta una palabra hasta de maldición sobre la vida de aquellos que llegaron o que se fueron. Entonces, los jefes, hay muchas maneras y muchas personas, los tíos, los vecinos que nos quedaron viendo mal, las maestras que tal vez nos dijeron, eres una burra, eres un burro, perdón hasta por la palabra, creo que pobre burro, ¿no? Yo no sé cuál ha sido tu historia, pero yo sí sé que a veces lo que nos dijeron de pequeñito o pequeñitas lo recibimos y nos quedamos con esa marca, creyendo que eso es cierto y creyendo que no podemos, y nos limitamos y nos paralizamos nosotros mismos. Pero la historia de Jabes nos dice a ti y a mí que cuando tú y yo oramos al Dios de Israel, que no tiene limitaciones, Él puede cambiar toda la historia y el destino de nuestra vida para bien. ¿Tú lo crees en esta mañana? Yo lo creo, y yo creo que Él va a cambiar destinos. Yo creo que Él va a escribir historias diferentes de ti y de mí para la gloria de su nombre. Mira, dice Jabes en el versículo 10. Invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, pero antes de pasar a ese punto, es que tengo tantas cosas anotadas que compartir, pero dice, y fue Jabes más ilustre que sus hermanos. ¿Sabe que la palabra ilustre para nosotros qué es? Alguien que es bien educado, alguien que es bien portado, alguien que tiene un buen carro, ¿sí o no? ¿Sabe qué significa la palabra ilustre en el original? Aunque se escribió este libro maravilloso en hebreo, significa el que brilla como las estrellas. Qué bonito que nuestra historia no tenga que terminar
como un día tal vez comenzó, marcada por dolor, marcada por desgracias, marcada por la angustia. Aquel que comenzó llamándose Jabes, Dios le cambió su destino por uno que iba a brillar como las estrellas. Y dice lo que Jabes pidió, dice, y lo primero que quiero destacar aquí también es que Jabes invocó, y el invocar aquí no es tampoco que gritó, porque ¿qué cosa es invocar? Oh Dios, ten misericordia de mí, es gritar para nosotros. Pero aquí es el original también como que se aferra. Tengo que traer el cielo a la tierra. Tengo que clamar a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, a las 6 y pasar en oración. Jabes quería agarrar a Dios, quería aferrarse a Dios. Invocó al Dios de Israel. Esto es maravilloso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque ¿quién es el Dios de Israel? Cuando tú tienes un problema, ¿a dónde vas? ¿A la vecina? ¿A la amiga? ¿A la hermana? Algo he aprendido en estos últimos meses. Me lo dijo una hermana muy querida. Yo le dije, es que me siento sola. ¿Sabe qué me dijo? Un secreto que te voy a decir ahora. Las gallinas siempre andan acompañadas, pero las águilas vuelan solas. Gloria a Dios. Y hermano, dice aquí que Jabes invocó al Dios de Israel. Hay batallas en tu vida que no es porque la pastora ore. Eres tú con el Señor, no es el psicólogo, y hay que ir al psicólogo si se puede. Y si es cristiano, mejor. Hay que tener tiempo con los pastores, sí, porque hay una cobertura, hay un respaldo. Dios nos da la autoridad para romper muchas cosas. Pero ¿sabe qué? Lo mejor que tú puedes hacer en medio de tu problema y de tu aflicción es clamar al Dios de Israel. Pero ¿quién es el Dios de Israel? Porque si tú no le conoces, ¿cómo te vas a querer aferrar a él como hizo Jabes? Jabes se aferró a Dios. El Dios de Israel, ¿sabes quién es? El que creó los cielos y la tierra sin tu ayuda y sin mi ayuda, sin tener materiales a su alcance. Lo creó de la nada, porque Él es Dios, porque Él no pide permiso para hacer lo que Él quiere, porque Él no necesita para hacer. Él creó los cielos y la tierra. Te creó a ti, me creó a mí. Ese es el Dios que sacó a su pueblo, aunque pasaron 400 años. Él dijo, yo lo voy a hacer. Y así fue. No se olvidó de sus promesas, porque Dios es fiel y para siempre su misericordia. Le damos gloria al Señor. Ese es el Dios de Israel, el que proveyó para sus hijos y sus hijas en un desierto, el que abrió el mar, el que multiplica de donde no hay nada. El Dios de Israel, que fue capaz de encarnarse en una mujer virgen. El Dios de Israel es el que llama las cosas que no son como si fueran. ¿Qué más puedes tú decir? Porque yo seguiría aquí toda la mañana, todo el mediodía, hablando de quién es el Dios de Israel. El que sabe tus palabras, tus pensamientos, aunque todavía dice el Salmo 139, no hayan llegado a nuestra boca. El Dios de Israel no cambia. El Dios de Israel no nos desecha. El Dios de Israel dice, clama a mí, que yo te voy a responder. Y dice, cosas grandes y ocultas, que a veces ya lo conocemos ese pasaje, hasta lo tenemos pegado en la refri, pero se nos olvida la profundidad de lo que eso significa. Que tú y yo podamos clamar y que sepamos que Dios nos va a responder con cosas grandes y ocultas que posiblemente no podamos ni entender. Y a ese fue al que Jabes oró, a ese fue el que Jabes quiso arrebatar, invocar. Y le dice, le pide 4 cosas que son para nosotros un ejemplo
Y me dice la oración de Jabes que Dios era prioridad para Jabes. Dios era una prioridad en su vida. Y tú y yo, cuando miremos las circunstancias, no estemos diciendo, es porque culpa de la pastora me voy porque no me saludó. Es porque la hermanita me dijo, me voy de la iglesia. O porque mi mamá me dejó, yo ahora no voy a hacer. Jabes no anduvo echándole la culpa de las cosas que a él le pasaron. No se detuvo creyendo que no podía. Invocó al Dios de Israel. Y lo primero que le pide es, dice, oh, si me dieras bendición. ¿Qué es una bendición? ¿Qué es una bendición? Dímelo. Es gracia, es favor, es ayúdame, es decir, cambia mi tragedia, cambia mi lamento en baile. Yo te creo. Es decir, Señor, ayúdame. Yo levanto mis manos. Señor, ábreme las puertas. Señor, quita esta situación dolorosa de mi vida. Señor, bendíceme. Porque todo lo contrario que es, tú no puedes, tú no lo vas a lograr, a ti nadie te quiere. Sígale, ¿cuántas cosas nos han tirado? Tú no vas a poder hablar inglés. Y yo cancelo toda esa palabra contraria al propósito de Dios en tu vida y en la mía, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y yo creo que Dios nos ha traído para bendecirnos, para que alcancemos el máximo potencial de lo que Él ha puesto en ti y en mí. Amén. Tú no eres lo que otros dijeron de ti, ni a veces lo que tú piensas que no puedes, porque Dios quiere bendecirte y bendecirte en grande, porque todo lo que Él hace es bueno. Estamos comenzando el año, tenemos que profundizar en nuestra vida de oración y tenemos que tomar esto como ejemplo. No mirar las circunstancias, no mirar nada más lo que nos rodea, porque el mundo espiritual es más grande de lo que tú y yo podemos ver. Y Él va delante de nosotros abriendo camino, obrando de maneras que no las podemos entender, como dice ese lindo canto. ¿Cuántos le decimos al Señor, bendíceme? Y toda palabra contraria, quítala. En el nombre de Jesús. Eso fue lo primero que Jabes pidió. Oh, si me dieras bendición, tú que todo lo puedes, levántame. Lo segundo que Jabes pidió, dice, ensancha mi territorio. Si tú necesitas que tu territorio sea ensanchado, es porque posiblemente estemos en un espacio limitado. Porque si tuviéramos un espacio grande, tú no necesitas que se ensanche tu territorio. Pero aquí este muchacho, a pesar de todo lo que le habían tirado, del estigma que cargaba, de las puertas que seguramente había tocado y se habían cerrado, estaba soñando en grande y estaba hablando y haciendo lo correcto en el mejor lugar, pidiendo de la mejor manera. Creía que Dios le podía cambiar su situación, que podía sacarlo del lugar estrecho donde estaba y hacer algo grande. Dios puede ensanchar tu familia, Dios puede ensanchar tu finanzas, Dios puede ensanchar esta comunidad de creyentes, de discípulos. Amén, amén, amén y amén. Y gloria sea a nuestro Dios. Dios lo puede hacer. Dios quiere sacarnos del lugar estrecho para traernos a un lugar de abundancia, de donde no hay palabras bonitas. Dios puede poner palabras bonitas. Amén. Me encanta esta oración. Dice Jabes en lo tercero que él pidió: y que tu mano poderosa esté conmigo. Miren, qué lindo cuando Dios nos bendice y tal vez usted hasta le prometió algo al Señor. Y usted le decía, Señor, cuando yo llegue al otro lado, usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Cuando yo esté allá, cuenta conmigo. ¿Sí o no? Pero después, cuando pasan los días que estamos en aquel otro lado, que ustedes saben, se nos olvida.
Se nos olvida, ¿sí o no? Pero Jabes le está diciendo al Señor, cuando tú me bendigas y cuando tú me ensanches mi territorio, que yo esté bien, que yo tenga para prestar y no pedir prestado, yo quiero seguir caminando contigo, yo quiero seguir agarrado de la mano, y esa es la idea que está en el original. Cuando ves a un matrimonio que se agarra de la mano bien bonito, ¿qué está diciendo? Somos pareja, tenemos un vínculo, tenemos un compromiso, yo le pertenezco. Eso, Jabes no quería administrar solo las bendiciones que Dios le estaba dando. Y mi hermano, mi hermana, de verdad que sí necesitamos a Dios todos los días. En la presencia de Él, la sabiduría que viene de Él, para poder administrar de la manera correcta todos los bienes, todos los recursos. Y el recurso más importante que tenemos, ¿sabe cuál es? La vida. El recurso más importante que tú y yo tenemos es la vida. Cuando estamos bendecidos, cuando estamos engrandecidos, cuando estamos ensanchados, porque Dios engrandece nuestro nombre para gloria de Él, también necesitamos a Dios. ¿Qué te parece? Y lo último que Jabes pidió dice, líbrame del mal para que no me dañe. Líbrame del mal. A él lo habían maldecido, a él lo habían marcado, y eso era algo malo, muy malo. Solo él sabía las noches que había pasado sin dormir, las batallas que había tenido que enfrentar, la soledad, el estigma. Pero ¿sabes qué? Él no quería ser agente de dolor para otros. Y la sociedad que nos enseña, piensa primero en ti y no importa si tienes que hacer algo malo, serruchar el piso, dicen también por ahí, a otros para ponerme yo. ¿Han escuchado eso? ¿Lo han visto? Es decir, te pongo en mal con el jefe para que me dé lugar a mí. Le pongo a otro traba, no importa, le robo, le miento para estar mejor yo. Eso es hacer el mal. Pero cuando a nosotros nos han hecho mal, uno aprende que uno no quiere ser así. Y eso es los cristianos, ¿verdad? Los cristianos con madurez. Los cristianos que no andan con así tambaleándose. Los cristianos que están parados en la brecha. Los que de verdad están peleando una batalla. Que sabe que la lucha no es contra carne, no es contra el hermano, no es contra la hermana, no es contra el vecino. Los cristianos que dicen, eso es el enemigo, déjame orar por esta persona que me calumnió. Déjame ayudarle. Esos son los cristianos que queremos tener aquí, los discípulos, ¿verdad? Las discípulas. Jabes no quería ser agente de dolor. Líbrame del mal. Líbrame de que yo cause dolor a otros. Que esa también sea nuestra oración, porque al principio todos queremos que nos bendiga el Señor. Todos queremos que el Señor ensanche nuestro territorio. Todos queremos que Dios esté con nosotros, ¿verdad que sí? Y ahora, ¿cuántos quieren que Dios nos libre de todo mal? Que no seamos nosotros agentes de dolor para otros. Y hay batallas también que tú y yo no las podemos pelear en nuestras fuerzas. Y también le decimos al Señor en esta mañana, líbrame del mal. Tú sabes lo que están planificando en mi contra. El enemigo no anda jugando, el enemigo es real, el mundo espiritual es real. Y como aprendimos también o reaprendimos o repasamos con Raulito, Dios a veces le da permiso al enemigo de nuestras vidas hasta para corregirnos a nosotros, para llamar nuestra atención. Pero todo, ¿con quién lo tenemos que ver? Con el que abre una puerta y nadie la puede cerrar. Con el que puede cambiar un nombre de dolor por un nombre de estrellas que brillen. El que conoce el nombre de las estrellas por su nombre. Para Él no hay nada imposible, Él no ha cambiado. Entonces Dios puede librarnos de situaciones que a veces ni cuenta nos damos. Se nos ponchó la llanta del carro y ¿qué decimos? ¡Ay, pobre de mí! Y siempre mi esposo dice, es que seguro algo me iba a pasar allá adelante. Y a veces es cierto,
No es porque el carro esté viejo y la llanta esté mala, no. Es porque Dios tiene un propósito y nos quiere librar de algo. ¿Cuántos ángeles del Señor no habrán estado peleando por nosotros? ¿Cuántas personas Dios te ha quitado y tú pensando, pero ¿por qué me hizo esto? Y Dios te la estaba quitando, Dios te estaba librando del mal. Que hermanos y hermanas, que Dios nos libre de todo mal. Que nos libre a nosotros de ser agentes de dolor para otros. Que podamos ser sal, que podamos ser luz, porque por eso aquí siempre cantamos, enviado soy de Dios. Ya no sabemos ese canto, ¿verdad? Enviado soy de Dios, ¿para qué? Para transformar un mundo de dolor por un mundo de paz. No podemos vivir el evangelio en nuestra casa o en cuatro paredes. Tenemos que equivocarnos y saber que el mundo sepa que nos equivocamos, pero que cuando nos equivocamos tenemos a dónde ir. Tenemos al Rey de Reyes que nos escucha, nos levanta, nos limpia. Que el mundo sepa que no está solo cuando se enferma, que aunque no haya medicina, a veces no hay para el doctor, Dios es el médico divino por excelencia. Que el mundo sepa que sí lloramos, que nos afligimos, pero eso no es una razón para afligir a otros. Amén. Dios nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor ensanche nuestro territorio. Que su mano poderosa esté con nosotros. Y que Él nos libre de todo mal. Gloria sea su nombre.